Bienvenidos a esta edición de Observatorio Cotidiano. El día de hoy hablaremos de desaparición forzada en México a propósito de Ayotzinapa a 2 años del acontecimiento. ¿Qué ha pasado, Sofía, en estos 2 años? ¿Qué tenemos al día de hoy después de 2 años de dimes y diretes, de investigaciones, de mucho debate y mucha polarización alrededor de las mismas? ¿Cuál es tu balance? Pues yo creo que lo primero que habría que decir es que a 2 años siguen las familias sin saber dónde están sus hijos. Seguimos sin conocer el paradero, seguimos sin tener una versión que nos pueda relatar claramente qué es lo que pasó y seguimos sin tener un acceso a la justicia que nos permita saber exactamente qué fue lo que pasó, dónde están y quiénes pudieran ser los responsables. Creo que si han habido algunos avances en estos 2 años complicados, y ha sido gracias a que las familias los han impulsado, lo que es un hecho es que ahora seguimos con la misma interrogante, que es la principal: ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero, Natalia, hay versiones, hay interpretaciones que se han hecho públicas a lo largo de estos 2 años. ¿Me ayudarías a identificar cuáles serían, digamos, las más relevantes y dónde están sus ejes de identidad? Claro, bueno, una de las primeras versiones oficiales, de acuerdo a como el propio ex procurador la denominó la verdad histórica, fue justamente que los 43 estudiantes fueron incinerados en un basurero ubicado en Cocula, en el estado de Guerrero. Sin embargo, a partir de la participación del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se pudo desvirtuar esa supuesta verdad histórica, donde se puso en duda que esta fuera realmente lo que ocurrió, y ello se probó a partir de diversos peritajes que se hicieron en el lugar, incluso por el equipo argentino de antropología forense, es decir, por peritos completamente independientes, que lograron quitar esta versión. Sin embargo, las posibilidades de dónde pueden estar actualmente los estudiantes pues sigue sin ser clara, ¿no? Si bien ya se desvirtuó esa primera verdad histórica, pues todavía queda por delante, como bien mencioné. ¿La damos por desvirtuada? Es decir, ¿ambas estarían de acuerdo que de esa versión histórica pues no nos podemos asir? Sí, por completo. Yo creo que además no solamente ha sido algo que se dijo, que los familiares han insistido, sino que hay pruebas científicas. Y se dijo desde el principio que la versión de la Procuraduría no tenía asidero científico, es decir, no estaba sustentada en el expediente, más allá de algunos testimonios dados por personas que ahora sabemos que además fueron posiblemente torturados, ¿no? Entonces nos habla de cómo se construyó una versión a partir posiblemente de hechos de tortura, y por el contrario sí hay pruebas de que los estudiantes de 43 personas no pudieron haber sido incinerados. Por el EAF, por el GIEI, también ahora ha vuelto a salir el tema en una revista científica. Es decir, hay un montón de elementos que dicen tienes que salir de Cocula, lo que el grupo le llamó descoculizar el caso, para permitirte ver otras líneas de investigación y otras posibilidades de dónde poder seguir buscando. Pero esa primera investigación con esta versión histórica ha tenido consecuencias, y ha tenido consecuencias de carácter además legal. Y hay, si no me equivoco, más de 120 y tantas personas detenidas y que son imputadas por haber participado en estos hechos. Natalia, ¿qué decir de eso? Porque bueno, pues ahí hay unas personas que son presuntos responsables de la comisión de una serie de actos asociados con este asunto y que son acusadas por el gobierno, obviamente. Exacto, sí, pues hasta ahorita hay aproximadamente 130 personas detenidas, ninguna sin sentencia. Sin embargo, de acuerdo a los informes, ninguna sin sentencia hasta el momento. Sin embargo, como bien dice el GIEI, de estas 130 personas aproximadamente, el 77% denunciaron haber sido víctimas de tortura con el objeto de haber dado una determinada información que requirió en su momento las autoridades que estaban investigando. Es decir, que solo el 25% de los señalados responsables tienen una versión que no está sujeta a alguna violación a un derecho humano. Por una presunta tortura. No podríamos confiar en esos testimonios. Al menos no a plenitud, pero ayer el presidente de la República y el secretario de Gobernación dicen, Sofía, que la investigación sigue abierta. ¿Qué significa eso en el contexto actual? ¿Quién le está llevando a cabo? Porque además los protagonistas de las primeras investigaciones y los autores de la verdad histórica, al menos los responsables, digamos, en las cabezas, ya no están en sus cargos públicos. Claro, la investigación sigue abierta y sigue además mucha tensión en el caso de lo que dejó el
El GIEI, por ejemplo, ahora estamos esperando que venga un mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana para vigilar el cumplimiento de esas recomendaciones. O sea, va a seguir esa beta internacional. Exacto, va a seguir esa supervisión internacional que surgió a partir de la necesidad de que existiera asistencia técnica. Cuando tuvimos conocimiento del caso, de la relevancia, de la magnitud, se vio que no teníamos quizá las condiciones para llevarlo a cabo y se requirió además, por una necesidad de tener confianza también en lo que se pudiera estar haciendo por parte de las autoridades, asistencia técnica internacional que pudiera guiar y sobre todo apuntalar hacia dónde buscar y hacia dónde responsabilizar la investigación. Y bueno, después de sus 2 informes y de que el gobierno no quiso renovar el mandato del grupo, se tuvieron que ir después de su último informe, pero lo que sí ha dicho la Comisión Interamericana, y ya sí se formalizó, es que va a venir un grupo que va a dar seguimiento a esas recomendaciones. Es decir, todavía hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos pendientes, y por eso la investigación definitivamente continúa abierta. Ayúdanos, no a todas, obviamente, no te las tienes que saber de memoria, pero a recordarnos algunas de esas recomendaciones que dejó el GIEI, Natalia. Bueno, sí son innumerables. Son recomendaciones primero que atienden a que exista un registro único nacional de personas desaparecidas y personas detenidas. También son recomendaciones en torno a la búsqueda de personas, apuntalando que se debe buscar con vida, sin embargo tampoco se debe descartar la búsqueda de personas ya finadas. Está el tema de la investigación y del fortalecimiento institucional a partir de fiscalías independientes, especializadas, que cuenten también con peritos independientes que permitan seguir abonando a la investigación científica de las desapariciones, en específico de este grupo. También se plantearon una serie de garantías de no repetición que tienen que ver con capacitación a funcionarios, con instaurar el estándar internacional en materia de desaparición forzada. Existen también medidas que tienen que ver con la reparación integral de todas las familiares de las víctimas de desaparición forzada. Y pues bueno, también definitivamente reformas legislativas que implican a su vez un fortalecimiento institucional. Como primer punto, pues que se reforme el tipo penal de desaparición forzada conforme a los estándares internacionales y que se fortalezcan las sanciones, no solo para los autores materiales e intelectuales, sino para los que dan los superiores jerárquicos que dan las órdenes e incluso para aquellos que encubran u obstruyan la investigación. Pues parecía que no se las sabía de memoria, pero qué bárbaro, qué retalía de recomendaciones. Sofía, ¿quieres decir algo? Sí, nada más para ampliar que justo Natalia habla mucho de esas recomendaciones estructurales que deja el GIEI, y creo que en eso es indispensable porque si bien Ayotzinapa, el GIEI vino por un caso en específico por Ayotzinapa, da una muestra muy clara, exacto, de una hoja de ruta de por dónde generar cambios que nos permitan que estos hechos no se vuelvan a repetir. Estas, además de las recomendaciones ya muy particulares del caso, ¿no? Por ejemplo, continuar con la investigación en los temas de telefonía, que prácticamente 2 años no se había hecho nada y hay una cantidad de información ahí importante. Investigar el contexto de macrocriminalidad, es decir, la colusión de autoridades con crimen organizado y no disminuirlo todo como ha estado hasta ahora por parte de la Procuraduría en un tema solamente de policía municipal de Iguala, ¿no? De acuerdo a lo que está en el expediente y que ha visto el GIEI, hay posibilidad de investigar la responsabilidad de autoridades de nivel municipal, pero también de nivel estatal, federal e incluso ejército, al menos por tener presencia en los hechos o tener conocimiento vía el C4, este sistema de monitoreo que sabía que estaban los normalistas. En fin, hay todo un engramiaje de autoridades que se debe investigar, más si se toma en cuenta el papel histórico que ha tenido el ejército en Guerrero y como ha habido muchas muestras de colusión con el crimen organizado, y estas líneas de investigación sumada, por ejemplo, todo el tema del quinto autobús, a la posibilidad de que la intención de todo el operativo fuera no dejar salir a los camiones de una zona por un tema posible de tráfico de drogas. Bueno, todas esas líneas no han sido exploradas a cabalidad, sigue manteniéndose en esta versión oficial que decíamos. Y además, otro de los puntos importantes, nada más para cerrar en las recomendaciones que mencionó el GIEI, es el tema de la obstaculización en la investigación. Todas las irregularidades que hubieron dentro de la Procuraduría. Es decir, hay que investigar la participación estatal en los hechos, pero también la responsabilidad que podrán tener las autoridades. Por la manera en la que investigaron. Con la manera en la que investigaron. Y ahí específicamente pues, se ha dicho mucho
sobre la Agencia de Investigación Criminal. Y ahí hablabas de Tomás Herón, que efectivamente ya no está en su cargo, sin embargo tiene otro cargo ¿sí? Y la investigación continúa, la investigación que se le asignó a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República continúa, y las familias, por ejemplo, han dicho que no se volverán a sentar con la PGR hasta que no se resuelva esta investigación, por una necesidad de saber que se resuelva esto y saber, bueno, qué va a pasar ahí y quién está investigando realmente lo que está pasando en el caso. Me parece muy importante un actor que menciona Sofía en su intervención, y que son las familias. Y yo te preguntaría, Natalia, a 2 años, las familias y la sociedad de Iguala, ¿cómo se encuentra? ¿Qué podemos decir de eso? Pues bueno, yo creo que a 2 años, pese a que el hecho de que haya participado el GIEI en la investigación fue algo que levantó mucho las esperanzas, hasta ahorita sigue habiendo decepción. Primero, como mencionaba Sofía, el hecho de que no se haya renovado el contrato de este grupo para continuar con unas líneas de investigación que fueron de las más destacables en un año de investigación frente al año que llevaba investigando la Procuraduría, donde al final quedó desvirtuada o se puso en duda esas líneas que se propuso desde la Procuraduría. Pues finalmente no hay avances hasta ahorita sustanciales, sigue habiendo encubrimientos, sigue habiendo información que tiene el 27º Batallón, el Sedena, que no quiere proporcionar a la Procuraduría, y que evidentemente esas son acciones que desincentivan y hacen perder la confianza en las instituciones. Entonces, creo que las familias, pero en general la sociedad mexicana y todos aquellos que tienen un familiar desaparecido, no van a recuperar la confianza hasta que no haya acciones concretas y resultados reales, que no sean fabricados, que no sean derivados de otras violaciones a derechos humanos, sino que nos acerquen justamente a la verdad e identificar plenamente quiénes participaron, por qué lo hicieron. Hay muchas hipótesis, entre ellas sí está el tema claro, del tráfico de drogas, que igual es un punto conocido en este sector en la República Mexicana. Sin embargo, hasta ahorita sigue habiendo esperanza hasta que no haya avances, y mucho menos cuando se sabe que las 3/4 partes de las personas que están señaladas como responsables han sido víctimas de tortura. Sofía, fueron, me decían las dos, a la marcha el día de ayer por los 2 años. Cuéntame un poco, así en 40 segundos, cuál es, digamos, lo que se vivió, cómo estaba, digamos, la organización de la marcha, qué personas fueron, cuántas fueron, cuáles eran las consignas, etcétera. Pues creo que para empezar, justo como decía Natalia, las familias siguen ahí en lucha, y eso es lo que nos anima a muchas otras personas, a las organizaciones que las acompañamos y a la sociedad, a acompañarlas en este grito de dignidad, porque es lo que representan de búsqueda de sus hijos. Entonces, para mí fue acompañar a las familias, abrazar a las familias en esa lucha, y creo que a 2 años el que haya tanta cantidad de personas todavía poniendo el dedo sobre el renglón nos habla de cómo Ayotzinapa sí generó una fractura en la sociedad, y cómo la necesidad de tomarlo eso y el dolor que muchas personas llegaron a sentir porque pasara algo de ese tamaño, no hay que soltarlo, y que hay por dónde, ¿no? Hay que decirlo así, es doloroso, pero hay caminos por dónde, y eso es los que hay que exigir que se sigan las recomendaciones, hay que acompañar a las familias, hay que seguir por esta ruta que dejó el GIEI, y en la defensa de lo que las familias primero ponen sobre la mesa, que es que aparezcan sus hijos y que se castigue a los responsables. Y no piden más que eso, pero tampoco menos que eso, ¿no? Y es el punto que nos sigue manteniendo ahí. Y hay que decir que si el grupo pudo llegar fue porque existió una presión social y porque hubo esa posibilidad en las calles de exigencia, y también internacional. Toda la comunidad internacional atenta, desde la Comisión Interamericana, pero también la ONU y otras organizaciones. Y creo que eso nos habla de la posibilidad de, como sociedad tenemos también, de tener controles frente a las propias autoridades. Me parece muy bien. Vamos a un corte, si les parece. Hemos hablado hasta ahora de Ayotzinapa principalmente. Hemos hecho una reconstrucción de eventos, acontecimientos y posicionamientos hasta el día de hoy, después de 2 años de los eventos. Pero después del corte quiero que hablemos del tema general de desaparición forzada en México. Ya volvemos. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Cotidiano y estamos hablando, a propósito de Ayotzinapa, de desaparición forzada. Ayúdenme, por favor, ambas, a entender qué es la desaparición forzada y qué, digamos, presencia o qué magnitud de problema representa para el México actual este fenómeno. Natalia.
Claro, bueno, la desaparición forzada, de acuerdo con las convenciones internacionales en la materia, la definen a partir de 4 elementos. Primero, que sea una privación de la libertad en cualquier forma, sea detención, arresto, incluso un secuestro, cualquier tipo de privación de la libertad, que sea cometida por un agente del Estado, un servidor público, o por una persona particular o un grupo de personas particulares, pero que tengan el apoyo, la tolerancia o el consentimiento por parte del Estado. Seguida de que se niegue la información en torno al paradero o el lugar donde se encuentra la persona desaparecida, y que, bueno, esto tiene como efecto lo que se conoce como sustraerla de la justicia, es decir, impedir que algún mecanismo legal o jurídico pueda servir para mantener a salvo a la persona y saber dónde está. Entonces, en términos generales, no, muy importante. Entonces, privación de la libertad por un agente estatal o una persona particular, pero, digamos, vinculada con un agente estatal, que se oculte información sobre el paradero, y de esta manera lo que se hace es privar y sustraer a la persona de cualquier acceso a la justicia. Así es. Serían los 4 elementos. ¿Y cómo estamos, Sofía, en México con este tema? Es decir, ¿qué podemos decir de la desaparición forzada en México hoy? Bueno, estamos en una grave crisis, diría. Grave crisis. De derechos humanos, en donde la tortura y la desaparición forzada son elementos esenciales de esta crisis. Y esto además ha sido dicho por varios mecanismos. La Comisión Interamericana en su visita in loco lo señaló, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU también en su visita a México lo señaló así, el Comité para la Desaparición y Tortura de la ONU también lo ha referido, y es un problema de una magnitud muy grande además, y que va de mucho tiempo para atrás. Desde la Guerra Sucia tenemos casos no resueltos de desaparición forzada y venimos cargando con eso, es decir, sin tener verdaderamente acceso a la verdad y mecanismos que hubieran permitido la no repetición de esos hechos, como suceden. Ayotzinapa fue muy evidente, pero es una muestra de lo que sucede y de miles de casos más que suceden en todo el país, donde además ni siquiera tenemos lo primero que tendría que haber, que sería un registro adecuado que nos permitiera tener un diagnóstico. Porque cuando le decimos al auditorio, esta es una grave crisis y de mucha magnitud, etcétera, ¿de qué más o menos estamos hablando? ¿Podemos decir algo, Natalia, desde el punto de vista de la presencia geográfica del fenómeno y de la magnitud numérica de las personas desaparecidas? Claro. La grave crisis se identifica, las desapariciones forzadas en el México contemporáneo se empiezan a cobrar una importancia a partir de la denominada guerra contra el narcotráfico, que declara en el 2006 el expresidente Felipe Calderón. A partir de esta declaración de guerra en contra de los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico, empezamos a notar que empieza a haber un aumento desproporcional en el número de desapariciones forzadas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas del 2006 hasta enero del 2016, estaban registradas más de 28,000 personas desaparecidas, es decir, en un lapso de 10 años. Por distintos motivos de desaparición, no necesariamente entran dentro de la categoría de desaparición forzada. Sí, no es claro justamente, y esa es una de las críticas a estos números que hay frente a las personas desaparecidas, que el Registro Nacional de Personas, si bien va contabilizando el número de denuncias de personas desaparecidas, no hay una distinción clara de qué personas son personas víctimas de desaparición forzada y qué personas son víctimas de una desaparición común. Entonces es difícil identificar, y también por ello es difícil entender la magnitud real del problema, máxime que evidentemente hay casos de desaparición forzada que no son denunciados por miedo a sufrir alguna represalia, hasta casos que también son denunciados como desaparición forzada, pero que los ministerios públicos los clasifican como secuestro. Entonces ese es uno de los problemas para contabilizar realmente el número de desapariciones forzadas. Sofía, tengo que hacer este argumento, lo necesito hacer porque pues, es para darle al auditorio todos los elementos. Decía Natalia que una de las notas características para que se verifique una desaparición forzada es la participación directa o indirecta del Estado. El Estado lo que ha dicho es que muchas de estas desapariciones son culpa del crimen organizado. ¿Qué responder a eso? Bueno, como ya decía Natalia, una posibilidad es que sea la propia autoridad directamente la que realiza la desaparición, pero también puede ser que la autoridad tenía conocimiento de la desaparición, o que se iba a realizar la desaparición y no hizo nada, o que lo permitió, que fue permisible frente a ese cómplice de ese evento. Entonces, yo creo que lo que es importante, y ahí regreso quizá a Ayotzinapa, y cuando hablaba de la macrocriminalidad, es eso. Se ha hablado mucho en esa guerra contra el narcotráfico de dos bandos, el narcotráfico por un lado y el Estado por el otro. Y cada vez vemos más cómo esa línea no es tan clara, cómo el Estado en muchas ocasiones ha sido partícipe o ha permitido. Y entonces ahí es cuando se vuelve la línea mucho más delgada y donde la responsabilidad
responsabilidad sigue siendo estatal en muchos de los casos, o se debería de investigar hasta qué grado en haber permitido y en haber tenido conocimiento y además en no tomar ninguna medida al respecto. Entonces, definitivamente creo que si bien no siempre ves a la persona uniformada realizando la desaparición, sí hay muchos más elementos que te permiten hablar de esa relación. Distintos tipos de vinculación del Estado con el evento. No sé si no me lo respondiste porque no tienes el dato y si es así lo decimos y ya. La distribución geográfica del problema, es decir, ¿este es un problema que sucede en todo el país o es un problema que sucede en Guerrero y en Michoacán y hasta ahí se acabó el asunto? No. Hay registro de desaparición forzada en prácticamente todos los estados del todos país. Los estados del país. Obviamente hay estados con mayores índices de desaparición. Tamaulipas es el estado que está a la cabeza en el número de desapariciones forzadas. Además es paradójico porque Tamaulipas ha sido uno de los estados más militarizados en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, también es el estado que tiene el número más alto de desapariciones. En el caso de Guerrero es el 9º estado con el más alto número de desapariciones forzadas. Pensaba que estaba por sí, por encima en de realidad Tamaulipas, Michoacán son de los primeros estados que tienen el más alto número. Entonces, pero es un número que está en todos los estados del país. Y un poco, bueno, nada más para abonar, sí creo que se ha borrado la línea entre distinguir a la delincuencia organizada de los agentes estatales. Incluso la semana pasada sacó un informe de la Unión Europea, que es el informe sobre derechos humanos y democracia, donde claramente identifican que en México hay una alta infiltración de la delincuencia organizada en los distintos niveles de gobierno, estatal, federal, municipal e incluso la misma Sedena. Entonces, más el reflejo o el resultado de ello también es la impunidad casi total, al 99%, que es algo que ha sido confirmado una y otra vez por distintos organismos internacionales que definitivamente abonan y perpetúan este tipo de prácticas. ¿Cómo explicar este elemento de la impunidad? Es decir, yo tiendo a pensar, Sofía, que a los gobernantes y sobre todo al gobierno nacional, al gobierno federal, en la coyuntura en la que se encuentra hoy en día, en la crisis de legitimidad que enfrenta, etcétera, pues le interesaría resolver este tipo de casos para poder ganar, digamos, algo de credibilidad, prestigio frente a la sociedad. ¿Cómo explicar que no sucede y que la impunidad tenga esos números que nos dice Natalia? Pues eso yo también lo sigo esperando. Eso te lo preguntas. Y sigo esperando, pero definitivamente, creo que un fenómeno que tiene muchísimas aristas y por dónde investigar. Podrá haber una parte de falta de capacidades y de falta de condiciones estructurales y que requieren ciertas reformas, por ejemplo, en el cambio de la PGR a la Fiscalía, etcétera. Pueden haber algunos elementos ahí que podrían ayudar a romper con ese círculo de impunidad, pero definitivamente, y creo que el más importante es la ausencia de voluntad para realizarlo. Y creo que ahí, pues, lo único que nos pudiera dejar ver es que hay poco interés en que se investiguen y que se resuelvan los casos, quizá por el grado de colusión que pudiera haber. En fin, creo que es una mezcla de las dos, pero definitivamente si estamos en un nivel de impunidad del 98%, no podemos hablar de una existencia de acceso a la justicia en este país, definitivamente. Y esperemos que Ayotzinapa pudiera ayudar a resolver ese elemento, pero bueno, definitivamente. Pero a ver, eso es lo que me gustaría preguntarles. Ustedes ya nos hicieron una, digamos, presentación esquemática de las recomendaciones del GIEI, que como tú decías, es a propósito de Ayotzinapa, pero va más allá de Ayotzinapa porque se enfoca en esta dimensión estructural y generalizada del fenómeno. Les preguntaría, ¿por dónde empezar, Natalia? De esas recomendaciones, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las primeras que deberían de atenderse ya para empezar a enfrentar el fenómeno? Bueno, yo creo que lo más importante es voltear a ver el delito de desaparición forzada, que actualmente, como está en el Código Penal Federal, es un delito muy limitado, donde no contempla la participación de actores particulares con apoyo del Estado, solo lo contempla. Empezar por ahí, empezar por la definición del tipo penal misma, en los códigos. Exactamente, y que repercute en la sanción que haya a los responsables, y que también a partir de una correcta definición en el tipo penal y en la sanción, se pueden lograr también incentivos para que personas que pudieran contar con información aporten más detalles, datos en torno a las desapariciones forzadas. Creo que se tiene que fortalecer, por otro lado, también la capacidad de los ministerios públicos para investigar, porque lo cierto es que en México los ministerios públicos no saben investigar, no hay una policía... Ni ese ni otros delitos. Claro. También los policías no están capacitados para realizar investigaciones científicas, técnicas, objetivas.
Entonces también hay que hacer un trabajo muy fuerte desde las instituciones, garantizar la independencia. Creo que también ese ha sido uno de los mayores problemas en México, que muchas veces los mismos ministerios públicos encubren a sus propios policías, que desde que cometen las desapariciones hasta que no saben investigar, y que entonces se va haciendo una bola de nieve que solo va acarreando más injusticia, más impunidad y nos va alejando cada vez más de la verdad. Sofía, complementa y termina. Perfecto. Sí, definitivamente, como ya decíamos, hay toda una hoja de ruta que si se empezara a mover hacia allá podríamos hablar de cierta voluntad. Es decir, yo creo que hay pasos claros a seguir, y entonces si de verdad el Estado quisiera dar una muestra de voluntad para resolver el caso, tiene por dónde, ¿no? Entonces ahí tendríamos que seguir atentos a ver. Yo algunas de esas medidas más estructurales que creo que abonarían en general al tema de desaparición forzada, estaría el tema legislativo, que ahí entra mucho lo que ya comentaba Natalia. Además, hay una obligación ya incumplida en tiempos por sacar la ley general en contra de la desaparición forzada y la de tortura también, y que ni siquiera hay un dictamen todavía. Entonces, bueno, ahí hay un espacio importante donde se tendrá que avanzar desde la definición de más. También está todo el tema de la fiscalía, donde tendrá que haber, por ejemplo, una vicefiscalía encargada de temas de derechos humanos que investigara. Todo el tema de servicios periciales independientes, también muy dicho por el GIEI, que puedan salir de la propia fiscalía, quien realice los servicios periciales. El tema de registro de personas desaparecidas y también el registro de detenciones como un mecanismo de prevención tanto de la desaparición forzada como de la tortura. Todo el tema de exhumaciones, el protocolo de Minnesota, cómo se realizan las exhumaciones y si se siguen los estándares, etcétera. El retiro de las Fuerzas Armadas, que bueno, ya ahí también Natalia mencionó bastante, y tiene que ver no solamente con el retiro, sino cómo fortaleces también a las policías, una reforma democrática de la policía con controles sociales. Con vinculación social. Con vinculación social, etcétera, y además permitir toda la cooperación internacional en este proceso. O sea, para mí esos son varios puntos que tendrán que marcar definitivamente. Pues impresionante, nos han dado la ruta trazada y pues sí, tienen razón ambas. Este es un problema que no solo tiene que ver con identificar las medidas, sino con llevarlas a cabo. Claro. Y como usted ha visto, no solamente son medidas que tengan que ver con las policías y con los poderes ejecutivos, también tienen que ver con las revisiones legislativas y también tienen que ver con la dimensión judicial. Es decir, son medidas que involucran a todo el Estado mexicano. Esto ha sido Observatorio, esto ha sido Observatorio Cotidiano. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM la próxima semana, como todos los martes.